Hola Iglesia Alianza del Estar, ¿cómo andan? Les quiero dar la bienvenida a nuestra casa de vuelta y bueno, seguimos con nuestros episodios acá en cuarentena y les quiero de vuelta agradecer por toda su participación. Esta semana tuvimos a Juan Carlos Uguía con nosotros, que compartió por Zoom acerca de cómo estar emocionalmente en condición. Y bueno, también el tiempo de oración y alabanza el miércoles, y bueno, este próximo miércoles seguimos con nuestro estudio de Max Lucado de cómo tratar con la ansiedad en nuestra vida. Así que les quiero seguir alentando a participar en todo lo que estamos haciendo, en todos los recursos que estamos subiendo por Instagram, WhatsApp, Facebook. Y también que sigan participando en esos grupos Buena Onda. Yo conseguí un grupo Buena Onda esta semana y tengo ganas de conectar de esa forma, así que sigan adelante, no se cansen en hacer estas cosas que son muy buenas, no solamente emocionalmente para cada uno de nosotros, pero también espiritualmente. Así que les quiero alentar en eso. Y bueno, estas semanas he estado pensando bastante acerca de la amabilidad, y tal vez es porque, bueno, vemos el mundo y esa canción que dice: lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor. No sé si conocen esa canción famosa de Jackie DeShannon, pero vemos el mundo y es evidente que todos estamos precisando más que nunca la amabilidad, ¿no? Y bueno, aún en nuestras casas tal vez estamos experimentando algo de esto, porque al estar compartiendo los juguetes, los espacios, aún el mismo aire, en la misma habitación, vemos que nos cuesta a veces ser amables. Lo veo a mi hijo de 3 años, que cuando se enoja tal vez tira algún juguete y me dice: no es justo. Lo veo a mis hijas que están cansadas de estar atrapadas detrás de estas paredes, y bueno, tengo que admitirlo que también lo veo en los padres en esta casa, que bueno, estamos bloqueados muchas veces de las cosas que queremos hacer en cuanto a trabajo y bueno, muchas cosas, y tal vez nos cuesta un poco más ser amables. Entonces bueno, esta mañana voy a ser egoísta y voy a compartir simplemente el estudio que he estado haciendo acerca de la amabilidad. Y realmente la amabilidad ha sido algo que durante todos los siglos, ¿no?, los cristianos realmente han tenido como una distintiva. Los seguidores de Cristo, y aún Jesús obviamente, tenía esta distintiva, ¿no?, de ser sumamente amable. Era una amabilidad inusual. Y bueno, en el siglo II, Arístedes de Atenas escribió una de las primeras apologías en defensa del cristianismo para el emperador romano Adriano, y en ella, aún en este documento que era cercano al año 100 o 200, dice: ellos no adoran ídolos hechos a la imagen de hombres, y no hacen lo que no decaerían que otros hagan hacia ellos, y no comen de la comida consagrada para los ídolos, porque ellos se mantienen puros. Y después dice: y de sus opresores ellos apaciguan y los transforman en amigos. Ellos hacen el bien a sus enemigos. Y él sigue hablando de lo bien que tratan a las mujeres, los seguidores de Cristo, lo bien que tratan los esclavos, los huérfanos y los pobres. Y dice: uno no encuentra falsedad en ellos, y se aman los unos a los otros. Eusebio de Cesarea, quien es conocido como el primer historiador de la Iglesia, cuenta en su historia eclesiástica que durante la plaga, algunos de ellos, los cristianos, atendían todo el día a los que se estaban muriendo, y también a su entierro, numerosas personas, sin nadie que los cuide.
Otros juntaban de todas partes de la ciudad multitudes de personas que estaban marchitando, que se estaban marchitando de la hambruna, y les daban pan. Y Eusebio dice que todos hablaban de sus obras y glorificaban al Dios de los cristianos. Hace unas semanas escuché la historia del padre don Giuseppe Berardeschi, no me sale, que es un cura en Italia que regaló su respirador que le había regalado su iglesia porque él sufría de problemas pulmonares y después contrató también el virus. Y bueno, él donó su respirador a un joven que lo necesitaba más que él tal vez, y don Giuseppe falleció del virus, y el 16 de marzo al mediodía su pueblo, el pueblito donde él vivía, lo homenajeó al salir a sus balcones al mediodía y a aplaudirlo. La amabilidad siempre ha sido una distintiva del seguidor de Cristo, porque es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5, 22 a 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y esa palabra, amabilidad, lo vemos traducido de varias formas en español. La Nueva Traducción Viviente lo traduce gentileza, la Reina Valera lo traduce benignidad, y acá en el NBI lo traduce amabilidad. Y en el griego es la palabra krestotes, y significa una bondad que es amable, gentil, cariñosa hacia otros. Es una palabra que aparece en muchos lados en la Biblia. El apóstol Pablo lo usa en 2 Corintios 6 para defender su lugar como apóstol de Cristo. Él dice que servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el espíritu y en amor sincero. Y literalmente estaba diciendo: ¿quieren pruebas que soy un apóstol de Jesús? Soy amable, soy bondadoso, soy krestotes. También es la palabra que describe el yugo de Cristo en Mateo 11:30, donde dice: porque mi yugo es suave, krestotes, y mi carga es liviana. Mi yugo, mis enseñanzas, mi forma de vida, es lo que estaba diciendo Jesús, es amable, es bondadoso, es bueno. Y es la palabra que encontramos en Colosenses 3:12 también, donde Pablo da otra lista de virtudes con las cuales se visten los seguidores de Cristo. Y dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de afecto entrañable y bondad, humildad, amabilidad y paciencia. En el contexto, Pablo literalmente dice: quítense la ropa de la naturaleza terrenal que tenían antes, la naturaleza del mundo, y pónganse el nuevo traje, la nueva vestimenta de la naturaleza de Cristo. Y esa ropa que llevaban antes ya no sirve. Está sucia, está gastada, ya no luce bien. Así que tomen, pónganse la nueva ropa que nos regaló Jesús. Y el afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. En 1 Corintios 13:4, Pablo emplea esta palabra para describir el amor. Y él dice: el amor es paciente y es bondadoso. O sea, es como demostramos amor hacia otros. Y en Gálatas 5:22 vemos esta virtud o cualidad en el centro de las 9 virtudes de los frutos del Espíritu Santo. Hace poco escuché a alguien compartir acerca de esto, y él explicó cómo los primeros 4 frutos del Espíritu Santo son frutos realmente como propios, son frutos personales, son frutos más internos, son frutos más del alma, tal vez, que son amor, alegría o gozo, paz,
y paciencia. Y la amabilidad es el puente de estas virtudes hacia las otras virtudes y hacia otras personas, ¿no? Estas virtudes que son tal vez un poco más relacionales, la bondad, la fidelidad, la humildad, que también la Reina Valera traduce mansedumbre y dominio propio. Y a mí me encanta esta imagen de la amabilidad como un puente hacia otros. Y vemos esta realidad en la Biblia por todos lados, y claro que Jesús es siempre el mejor ejemplo en cuanto a esto. Así que vamos a estar mirando dos historias que encontramos, donde Jesús cuenta dos historias, pero también lo está viviendo en la vida actual. Así que vamos a estar mirando la historia del buen samaritano en Lucas 10, versículo 25 al 37, y después de la historia de la mujer pecadora que unge a Dios. Así que empecemos con el buen samaritano. En el contexto, Jesús está siendo cuestionado o puesto a prueba, como dice en el texto, por un experto de la ley acerca de cómo heredar la vida eterna. Y Jesús, en su forma tan suya, le pregunta: ¿y vos qué pensás? ¿Qué está escrito en la ley? Y el experto le dice, dice que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Y Jesús lo felicita por la respuesta y le dice: dale, hacé eso, andá y hacé eso y vivirás. Y se ve que no le gustó la respuesta a este religioso, porque tal vez amar a Dios sí, pero amar a tu prójimo tal vez es demasiado general eso, ¿no? Entonces le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una historia, la historia del buen samaritano. Y dice que un día un hombre viajaba de la ciudad de Jerusalén a Jericó, que quedaba como a unos 25 kilómetros de ahí, y se encontró con un grupo de ladrones que le quitaron la ropa y lo golpearon tanto que lo dejaron por muerto ahí en la calle. Y resulta que estaba viajando un sacerdote de un templo cercano, y al ver al hombre tirado en la calle, en vez de ayudarlo, se desvía del camino y sigue de largo. Un tiempo después se presenta un levita que vendría a ser como un líder de la iglesia, y hace lo mismo. Ve al hombre que está golpeado en la calle, lo evita y sigue de largo. Pero un samaritano, un hombre de un pueblo que los judíos repudiaban, hizo lo inesperado. Se acercó al hombre, curó sus heridas, le puso vendas y después lo llevó a un hotel y lo hospedó y lo cuidó. Y al día siguiente él tenía que seguir con su viaje, entonces dejó 2 o 3 semanas de alojamiento pagas para que el dueño se encargara de cuidar a este hombre. Y le dijo que al volver, si había otros costos, él pagaría la diferencia. Entonces Jesús le pregunta a este hombre: ¿cuál de los 3 demostró ser el prójimo? Y el hombre tuvo que contestar: el que tuvo compasión. Entonces concluyó Jesús: haz tú lo mismo. Y la segunda historia se encuentra en Lucas 7, 36 a 50. Y en esta historia Jesús es invitado a comer en la casa de un fariseo. Y en esa cultura era un símbolo de amistad. Brian Manning, acerca de esto, en uno de sus libros, dice: en el cercano oriente, compartir la comida con alguien es garantía de paz, confianza, fraternidad y perdón. Compartir la mesa es símbolo de compartir la vida. Si un judío ortodoxo dice: me gustaría cenar contigo, está metafóricamente diciendo: quiero ser tu amigo. Y mientras Jesús estaba en la casa de Simón, una mujer que tenía la fama de ser pecadora, porque es lo que dice el texto, y probablemente significa que era una mujer que estaba atrapada en la prostitución, y y digo atrapada porque realmente en ese contexto era algo que por lo general era porque no tenía un hombre para cuidarla, se le murió, quedó viuda, entonces
tenían que encontrar formas para tener sustento, ¿no? Pero bueno, esta mujer entra a la casa llorando y se dirige directamente a los pies de Jesús, donde él estaba sentado, y ella unge los pies de Jesús con un perfume caro y seca sus pies con su cabello y besa los pies de Jesús. Y como se puede imaginar, esto incomodó a todos los que estaban presentes. La mujer primeramente era conocida como una pecadora, también estaba tocando un líder religioso de una forma totalmente inaceptable, con el pelo suelto, que también era inaceptable, llorando y ungiendo los pies de Jesús. El texto no nos cuenta si es alguien con quien Jesús habló antes o si simplemente ella escuchó a Jesús hablando, enseñando en algún momento y tuvo esta convicción, pero es obvio que ella reconoce su necesidad y lo despliega con este acto fuerte, ¿no? De humillación, de entrega y amor. Y nos cuenta Lucas que Simón el fariseo piensa, bueno, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando, qué clase de mujer es esta mujer. Y Jesús otra vez cuenta una historia. Y él cuenta la historia de dos hombres que están sumamente endeudados. Uno debía 500 días de trabajo y otro 50 días de trabajo. Y como no tenían con qué pagar esta deuda, el que le prestó la plata se los perdona. Y Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos amaría más a esta persona? Y Simón contesta, bueno, yo supongo que aquel a quien más le perdonó. Y Jesús explica que esa historia pasó en la actualidad, en su casa, ese día. La mujer había amado mucho, porque muchos de sus pecados habían sido perdonados. Y Jesús termina diciéndole a la mujer, tu fe te ha salvado, anda en paz. Dos ejemplos de muchos que podríamos haber visto hoy, pero quería contarles estas dos historias porque resaltan varias cosas interesantes y pertinentes al tema de la amabilidad inusual, realmente inusual, que viene de Dios, que proviene de Dios. Primero, la amabilidad inusual de Dios valora y se preocupa por el prójimo. Hace unas semanas vi la película Un buen día en el vecindario, una película acerca de la vida de un hombre llamado Mr. Rogers, el señor Rogers, un hombre de una fe profunda en Dios, que hacía televisión educativa para niños. Cuando yo era niño, y tal vez un poco más temprano que eso, ¿no? Y si no vieron esa película, realmente se los recomiendo como tarea. A mí me impactó mucho. Yo vi esa película y después fui a buscar el documental porque lo tenía que ver, quería saber más acerca de la vida del señor Rogers. Y realmente el éxito que tuvo él en la vida fue consecuencia de la amabilidad inusual que él poseía y demostraba hacia otros. Hay una escena en la película que me encanta, donde Mr. Rogers le devuelve una llamada al reportero Lloyd Bogo, que quiere hacerle una entrevista. En realidad no quiere hacerle la entrevista, pero le está mandando, el editorial le está mandando para hacer esta entrevista. Y bueno, en medio de la conversación el señor Rogers le dice, ¿sabes lo que me importa más que cualquier otra cosa en el mundo en este momento, en este instante? Y Lloyd Bogo dice, no. Y Mr. Rogers dice, mira, es hablar por el teléfono con Lloyd Bogo. Y aparentemente esta era la forma en la cual Mr. Rogers era y vivía. Algo que el reportero en la película realmente le costaba entender, que el señor Mr. Rogers, que se presentaba enfrente de la televisión con este programa de niños, era el mismo en casa
y en otros lados. Y de la misma forma Jesús en estas historias y en realmente todo su ministerio se tomaba el tiempo de valorar y honrar y preocuparse por las personas. En estas historias él trata al experto de la ley y el fariseo también, Simón, y la mujer pecadora con toda la misma gentileza y amabilidad. A estos dos líderes religiosos Dios no le da un bofetazo sobre la cabeza y no les dice, vamos chicos, ustedes ya tendrían que saber mejor. No, en vez le hace preguntas y le cuenta historias que demuestran realmente el error en su forma de pensar, pero lo hace con gentileza y amabilidad. Él acepta el acto radical de la mujer pecadora sin humillarla o hacerla sentir menospreciada. En vez, él la ve, la acepta tal como es y la honra, ¿no? Honra su acto generoso en frente del anfitrión y todos los que estaban reunidos allí ese día. Y la historia del buen samaritano resalta claramente, ¿no? Esta realidad que la amabilidad que proviene de Dios se preocupa por el prójimo, sin condiciones. El samaritano, para un judío en ese día, era como tener, qué sé yo, un cristiano ayudar a un yihadista, o un republicano ayudar a un demócrata en los Estados Unidos, o un tutsi ayudar a un hutu, si conocen del genocidio que ocurrió en Ruanda. O tal vez, no sé, tal vez un hincha de Peñarol ayudar a un hincha de Nacional, no sé, seguramente pueden encontrar otros ejemplos, pero el samaritano se preocupa por el bien del hombre que estaba golpeado por la simple realidad que él era un ser humano, digno de ser valorado y cuidado. Y esta es la convicción que tenemos como hijas e hijos de Dios, que cada vida, cada persona es valiosa, no por lo que aporta a mi vida, o por lo que hizo, o porque lo que hará, pero cada persona es valiosa porque Dios los creó y los ama. ¿Cómo cambiaría el mundo si tomáramos esta postura, no? Si mi hijo, antes de lanzarle un juguete a la cara de una de mis hijas, pensara, ¿cómo puedo demostrarle amabilidad a mi hermana? Ella es una persona valorada por Dios. ¿Cómo podría amarla, mostrar amabilidad en este momento? ¿O cómo sería si antes de hablar mal de algún colega o de alguna persona conocida, pensáramos, esta persona es una persona valorada y honrada por Dios, yo voy a hacer lo mismo? Y en vez de hablar mal, hablamos bien, honramos a esa persona. ¿O cómo sería orar por esa persona que me cuesta querer y que realmente me cuesta tratar con gentileza y amabilidad? ¿Qué sería orar por él o por ella? ¿Cómo sería ser intencional de una forma práctica? Porque esa persona es valiosa y es digno de mi amabilidad. Segundo, la amabilidad inusual de Dios es extravagante. En la historia del buen samaritano, el samaritano no simplemente se fija que el hombre no está muerto. No le tira un poco de plata y dice, bueno, espero que estés bien. No, él cura las heridas y lo venda. Tal vez tenía una muda de ropa, no sé si lo cubrió, le prestó algo para que cubriera su desnudez. Y él lo lleva a un hotel y paga por 2 o 3 semanas de estadía. Esto es extravagante. Y después también en la historia de la mujer pecadora, ella unge y llora y unge a Jesús. Jesús la honra hablando de todo lo que ella hizo por él y todo lo que ella hizo que el anfitrión realmente no hizo por él. Y después le perdona sus pecados. Esto es extravagante. Y así es el amor de Dios para nosotros. No se basa en nuestro concepto
de lo que es justo, no se basa en lo bueno o lo malo que hemos hecho. Se basa en un amor radical e irracional de Dios hacia nosotros. Brennan Manning capta esto bien en su libro El Evangelio de los Andrajosos. Él escribe: el amor humano siempre será una tenue sombra de lo que es el amor de Dios. No podemos aplicar la justicia y la lógica humana al Dios viviente. La lógica humana se basa en la naturaleza y la experiencia humana. Jehová no tiene nada que ver con este modelo. Si Israel es infiel, Dios sigue siendo fiel en contra de toda lógica y todo límite de justicia, porque Él lo es. La justicia dice: no te debo nada porque has roto nuestro pacto. Pero donde termina la justicia empieza el amor, y revela que Dios no se interesa meramente en los dividendos de la alianza. Mira a Israel a los ojos de la profundidad de su ser, a la profundidad del ser de su pueblo. Ve más allá de la pantalla de humo de las obras buenas y malas, viendo a Israel como es. Y entonces Israel mira azorada y exclama inquieta: ¿quién? ¿Yo? Sí, tú. No quiero lo abstracto de la relación, quiero tu corazón. Y así es el amor de Dios hacia nosotros. Y así también quiere que sea nuestro amor hacia otros, extravagante. Y finalmente, el amor inusual de Dios es transformadora. El apóstol Pablo en su carta a Tito, en la carta de Tito capítulo 3, versículo 3, explica el cambio que trae la amabilidad y la bondad de Dios. Y él dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placer. Y escuchen cómo describe nuestra condición relacional. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad, nuestra palabra, Crístotes, y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, o sea, la nueva vida por medio del Espíritu Santo, y de la renovación, o sea, fuimos hechos nuevos por el Espíritu Santo. Y es la amabilidad y la bondad de Dios que transforma. Es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento, como dice Romanos 2, 4. Y Él quiere que experimentemos su amabilidad hoy y quiere que lo extendamos a otros. ¿En qué área de tu vida precisas esta bondad de Dios, esta amabilidad de Dios? ¿Dónde tenés que sentirlo? Tal vez hiciste algo en un momento y precisás que Dios llene ese momento con su amabilidad, que reconozca que nosotros no merecemos nada, pero Dios es extravagante y nos transforma si dejamos que su amor nos toque el alma. Y también una buena pregunta es: ¿a qué persona Dios quiere que extiendas su bondad? Porque su bondad es transformadora. Y si sos como yo, tal vez precisás extender esa bondad hacia los que tenés más cerca. La amabilidad de Dios valora y se preocupa por todos. Es extravagante y es transformadora. Y bueno, los versículos que siguen el pasaje que vimos al principio, Gálatas 5, acerca de los frutos del Espíritu Santo, dicen: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Invitemos a Dios a que nos llene de su amabilidad.